Sean todos bienvenidos a Pulso Político, en esta ocasión con la licenciada Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores Ciclo Guayas. Licenciada Menéndez, bienvenida a Pulso Político, muy buenas tardes. Consultarle, ¿cómo así se une la UNE al paro nacional convocado por la CONAIE? ¿Cuál es la posición de ustedes, y en este caso de Guayas, tomando en cuenta lo que ocurrió ayer en la avenida Narciso de Jesús en Guayaquil? Bienvenida y muy amable. Muy buenos días a quienes nos han invitado el día de hoy a este importante medio de comunicación, Pulso Político. Gracias a nombre de los maestros y maestras de la provincia del Guayas y a nivel nacional. Efectivamente, la Unión Nacional de Educadores ha venido participando en una serie de exigencias a este gobierno y por la no atención a nuestro sector, a la no preocupación de este tan importante sector como es la educación, es que hemos decidido participar también y apoyar a este paro nacional convocado desde el sector de las organizaciones sociales y populares y también convocado por la CONAIE. Por eso fue que el día de ayer nos sumamos, porque los maestros también tenemos un pliego de peticiones que hemos venido exigiéndole al gobierno y que en el transcurso de este año, desde el inicio del periodo lectivo, no nos ha cumplido al sector de la educación. A nuestras comunidades educativas se nos ha negado el derecho a que podamos tener esa seguridad que debe de estar. Hubo un compromiso por parte del Ministerio de Educación que iban a hacer todos los protocolos, las mesas técnicas para poder resolver el problema de la inseguridad que persiste en nuestras comunidades educativas, pero sin embargo todavía no vemos un avance, no hemos visto un avance. Pero tomando en cuenta ahí ese antecedente, ¿cómo ustedes en sí se motivan? O sea, la CONAIE tiene una posición, que es la eliminación del subsidio al diésel, sí señala el tema de la crisis de educación, que es lo que usted señala y expresa, pero ¿por qué sumarse a ellos, que como usted ha visto, en sí han hecho es vandalismo? ¿Por qué ustedes no han solicitado, o si han solicitado diálogo con el gobierno, qué les han dicho como tal? Hemos solicitado en el tema de la seguridad, hemos solicitado también conversaciones y nos sentamos a conversar con la ministra de Educación. No es que no hemos nosotros, incluso presentamos el plan de reinserción escolar para nuestros estudiantes que se quedaron al margen de la educación, y por ello que también esta afectación del alza del precio de los combustibles, en este caso del diésel, también afecta al sector educativo. Este decreto 126 que fue emitido por el gobierno con el alza de la subida del diésel, porque en nuestras comunidades educativas también nuestros estudiantes son afectados en el hecho de que ellos también reciben ese golpe cuando sus padres son los que subsisten en el momento de que transportan los productos que ellos cultivan en los sectores rurales y que tienen que incluso movilizarse, porque en los sectores rurales nuestros estudiantes se movilizan ellos con sus padres en estos vehículos, y que va a afectar juntamente ahora también que ya se nos acerca el alza también del precio del pasaje. El gobierno se lava las manos diciendo de que él no va a subir el pasaje, pero ya dio un comunicado, una disposición de que los municipios se hagan cargo y que revisen el precio de este sector. Entonces, por eso es que también hay esta afectación. Cuando sube el precio de los combustibles, sube también el precio de la canasta básica, sube también el precio de los víveres, y no hay dinero que alcance. Son sectores rurales que subsisten a veces con $1, con $2, y no se puede afectar a estos sectores. El gobierno ha manifestado que está entregando también un bono, pero ese bono no cubre a todos nuestras comunidades campesinas, no alcanza. Incluso pone una cláusula de que quienes van a recibir no tienen que estar recibiendo otros bonos, en este caso el bono de desarrollo humano, que en estos sectores de gente pobre que no tienen otro ingreso que el cultivo. Reciben los dos como tal. Entonces,
no van a recibir. Entonces, esto es un doble golpe para el bolsillo de quienes son los sectores más empobrecidos, y a nosotros como maestros que vivimos con nuestras comunidades educativas y que nuestros niños incluso a veces no tienen ni siquiera para comprarse un bolígrafo, ni siquiera para un lápiz, que los maestros tenemos que estar haciendo las colectas para poder darles ese material escolar que necesitan nuestros estudiantes, porque no es suficiente que les entreguen solamente la colación escolar, porque incluso eso no cubre todas las necesidades. Nosotros lo que estamos exigiendo a través de nuestras organizaciones sociales y populares, y en este caso los maestros, que también somos parte de este gran sector educativo y que afecta a nuestras instituciones educativas. Imagínense, este año no se ha entregado el presupuesto completo para educación. Pero, okay, las escuelitas pero están cayendo en este caso, y que todo, no se ha entregado el eso, diálogo, no se ha entregado el diálogo y no se ha habido un diálogo para entregar el presupuesto como tal, usted señala, pero no en esta está ocasión, ahora que hicieron esta nueva propuesta de que iba a haber el compromiso de que se iba incluso a resolver el problema de las instituciones educativas que iniciaron el periodo lectivo en el régimen Costa, no nos llegó. De los 24 distritos que corresponde a la provincia del Guayas, se hubo el compromiso de que iban a reparar las instituciones educativas en su totalidad, pero sin embargo, en la institución donde yo laboro, justamente aquí en el Cantón Durán, no ha llegado esa inversión que debe de existir, y que quienes cubrieron esta necesidad, que es a vista de todos quienes educan a sus hijos en las instituciones educativas, fueron los padres de familia. Son los padres de familia quienes ahora están asumiendo esa responsabilidad, y lo dice la Constitución, quienes deben de encargarse de esto es el Estado. El Estado, el gobierno debe de entregar el presupuesto. Para eso le subieron también el IVA para el tema de la inseguridad, cubrir este tema también de educación. Ahora dicen que con la subida del diésel van a resolver el tema de la salud, que ni siquiera tienen ahora para comprar las cánulas, y nuestros niños se nos están muriendo cuando nacen en los hospitales, que las mujeres no alcanzan ni siquiera a llegar a los hospitales para que sean atendidas y están pariendo en las calles, y eso sí debe de ser reprochado por la ciudadanía, debe de ser un llamado de atención al gobierno de que dónde está esa atención. Están ahora preocupados las Fuerzas Armadas, la policía, en este momento, en vez de brindar seguridad al pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que están haciendo? Reprimiendo a un pueblo que se levanta solamente por el hecho de no pensar igual que el gobierno, por el hecho pero de... ahí yo le pregunto, ¿no cree usted, y porque hay imágenes que se han visto, que también hay exceso de reacción en tema de confrontación, en ir contra la fuerza pública, o sea, en hostigarlos, en agredirlos? ¿Usted no cree que hay un tope? O sea, la ley permite que se puede uno protestar por el beneficio ciudadano, pero yo creo que, a mi criterio, y se lo pregunto a usted, hay un límite. No llegar a la agresión, no llegar al vandalismo, es a lo que voy. Le pregunto, ¿por qué se ha llegado, usted que ha dialogado con la CONAIE y todo el frente para ir a esta protesta, a este paro nacional contra el gobierno, por qué tomar esa decisión como tal? Los que salimos a protestar somos agricultores, son los campesinos, los maestros. Y las videos de Quito quemando llantas y todo, le pregunto. A ver, la población tiene el derecho a la resistencia, amparado en la Constitución. Tenemos el derecho a la resistencia, a poder protestar. Eso es un legítimo derecho. En el momento cuando ya son vulnerados los derechos y que no nos cumplen, entonces, ¿qué acudimos? El único mecanismo que nos escuchen es de que salgamos a las calles, porque ya el diálogo se ha agotado. El gobierno claramente ha dicho que no quiere dialogar. Llegar al extremo de coger y dañar calles. No estamos destruyendo calles. Lo que estamos haciendo ustedes como UNE, sino que se están viendo en el paro nacional gente que va y daña las calles, que incendia llantas y todo. ¿Por qué llegar desde su óptica a ese extremo que vulnera también el espacio público? Cerrar calles, ha pasado en la capital de la República. Ustedes ayer en la avenida Narcisa de Jesús, a lo que voy, ¿por qué llegar a ese extremo?
llegamos a no es a los extremos, es nuestro derecho a la protesta para que el gobierno nos escuche. La historia ha demostrado aquí en el Ecuador que cuando los gobiernos se vuelven autoritarios, dictatoriales, que no escuchan al pueblo, no hay otra medida que tomar el derecho a tomar la resistencia, y es el uso de que nosotros hacemos. No podemos seguir permitiendo que aquí en el Ecuador se siga vulnerando el derecho, que en los hospitales no existan medicinas. Entonces, si vamos a quedarnos silenciados, los gobiernos van a hacer del Ecuador lo que a ellos les dé la gana, y nosotros los pobladores nos vamos a quedar silenciados. ¿Por qué, no, ¿Por qué se perdonaron la deuda? El gobierno le perdonó la deuda al papá, pero sin embargo, quienes hacemos los créditos en los bancos, cuando debemos algo, inmediatamente nos están cobrando, nos aumentan los intereses. Entonces, ¿por qué golpear a los más pobres y evadir la deuda a quienes más tienen? Entonces, nosotros estamos en un país donde solamente hay beneficios para los que tienen el poder, para quienes tienen más ingresos y para quienes generamos, para quienes proveemos al pueblo de medicina, que somos nosotros los que estamos proporcionando la alimentación, quienes estamos educando y que hemos sido un sector también bien golpeado. Hasta la actualidad no se ha cumplido la 33ª transitoria de maestros, que tenemos ya más de 25 años y que todavía no nos han aumentado ese componente que corresponde. Hasta el momento también hay maestros que se están muriendo, y que no han podido recibir su compensación jubilar desde el año 2019. Y que sin Pero embargo, de ahí para acá, ¿cuál es en sí lo no que han ustedes recibido. pero como tal, qué es lo que ustedes como UNES solicitan? Más allá de que se cumpla el presupuesto, se brinde seguridad, ¿qué es ustedes como Unión Nacional? Hemos llegado a la asamblea. No, pero ¿qué es lo que piden? Quiero que me reitere eso. ¿Qué es lo que piden? Más allá de seguridad y que se cumpla el presupuesto de educación, ¿qué es lo que ustedes como Unión Nacional de Educadores solicitan? Derogatoria del decreto 126, que el precio, ¿Solo eso? Eso estamos exigiendo. Exigimos también seguridad, trabajo, y que las leyes que son inconstitucionales, como la ley de integridad pública, que ya presentamos la demanda inconstitucional, la presentamos en el mes de julio, estamos pidiéndole también a la Corte Constitucional que esa ley debe de ser dada de baja, porque es una ley atentatoria a los derechos de los maestros y de los servidores públicos. De un plumazo votaron a más de 5,000 trabajadores del sector público, y hay un listado donde se va a seguir multiplicando las cifras, pero que sin embargo aquí en el Ecuador se envía la desocupación. Detrás de estos 5,000, de estas 5,000 personas que fueron echadas de sus trabajos, hay familias que tienen que mantener y hay adolescentes que también tienen que cubrir también sus gastos. ¿Usted cree que dónde van a ir a parar estos hijos que ya no van a tener ese sustento de sus padres? Van a ser captados por las bandas delincuenciales. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al gobierno? Que debe de crear más fuentes de trabajo. Lo único que pedimos es que cumpla su palabra. Él dijo que no iba a tocar los combustibles, que no iba a haber alza de combustible, y no lo cumplió. Dijo que no iba a tocar el tema de los despidos a los trabajadores. ¿Y qué hizo? Lo despidió. Estamos frente a un gobierno que está mintiendo. Dijo que se iba a preocupar por la educación. ¿Y qué es lo que está haciendo? No entregando el presupuesto completo. Pero sin embargo, sus ministros se han convertido en ministros de hacer propaganda, que solamente hacen una pequeña y mínima propuesta de lo que ellos han dicho, y hacen una publicidad inmensa para decir que han cubierto todo, y no es así. Si ustedes recorren... Pero hay que trasladarle este interrogante a usted. Viendo estas circunstancias que usted menciona, de que han cumplido la palabra de varios aspectos como tal, entre esos el subsidio, eliminar el subsidio al diésel en este caso, le pregunto, si el gobierno decide poner un respaldo a los transportes, o en este caso a los alumnos de escuelas, colegios, de poner un subsidio para que tengan el acorde a lo que es el transporte público, ¿la UNE aceptaría esa medida? Vamos a tener nosotros este día sábado una reunión con nuestras organizaciones
a las 10 de la mañana en la Unión Nacional de Educadores en la sede de aquí, de la provincia del Guayas, donde vamos a conversar para tomar otras alternativas, otras estrategias, el que vamos a seguir haciendo durante el transcurso, porque este es un paro indefinido, es un paro que va decrecida. Usted recordará en el año 2019, cuando nos enfrentábamos a Moreno, que fue un paro que empezó desde pequeño, Sí. que comenzaron así mismo con cierres en las carreteras. En este caso, de poco a poco se fue subiendo la tonalidad de estas movilizaciones y que sin embargo en ese entonces el gobierno llamó a conversar con las organizaciones, en este caso con la CONAIE, pero el gobierno el día de ayer salió a decir que no iba a retroceder, que prefería Sí, lo de hecho. morir. Lo dijo, lo dijo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nos está prácticamente amenazando. Nos amenazó también que nos iba a meter preso a los dirigentes que dirigíamos estas protestas y que antes de habernos amenazado con los 30 años de cárcel, que nos iba a encarcelar por terroristas, nos dijo Ajá. también y nos trató de que éramos la ministra del Trabajo nos trató que éramos unos malhechores, que éramos unos Ok, cabecillas. pero La por eso ministra voy de a lo que le digo. Educación nos Como dijo eso, tal, que pero no ustedes pueden aceptarían catalogarnos. como UNE, en tal, el gobierno les dice, vamos a dar la compensación para que los estudiantes de toda de la época de colegio sigan teniendo el transporte de tal precio. ¿Cómo hacer, cómo tomarían ustedes esta decisión si llegase este ofrecimiento por parte del gobierno? Eh, le vamos a tomar la palabra al gobierno cuando diga y que esté en un decreto de que va a cumplir con el presupuesto completo para educación, el 6%, que eso va a cubrir todo lo que corresponde a la entrega el mejoramiento de la infraestructura, de la capacitación de los maestros. Esto tiene que ver también con la entrega de útiles escolares, resolver los problemas en el ámbito educativo, cubrir las necesidades de la transportación de nuestros estudiantes que se movilizan desde sus comunidades rurales y que las instituciones educativas quedan lejos de sus hogares. Entonces, ahí le vamos a tomar la palabra, cuando cumpla con la entrega del presupuesto de la educación, porque no es suficiente con la entrega de un bono que solamente le va a alcanzar al estudiante que vive en el sector rural, pero también en el sector de la ciudad también existen estudiantes que se movilizan en los expresos. El gobierno debe de preocuparse de entregar también la movilidad para que los estudiantes puedan movilizarse desde sus hogares. Deben de haber las rutas que cubran, como si lo tienen las instituciones particulares. Ese debe de ser la alternativa de un gobierno y así proteger a nuestros estudiantes de la inseguridad y que el padre de familia no se vea afectado. Entonces, cuando un gobierno se sienta a conversar con quienes conocemos la realidad de la educación, vamos a resolver los problemas. Pero en este caso, a la UNE no nos escuchan, llevamos propuestas conversando con la ministra de Educación. Lo que hace la ministra de Educación es tomarse la foto con la UNE, llegar a acuerdos que ni siquiera no los cumplen y después los echan al tacho de la basura. Entonces, ya en este momento, los maestros no creemos en la palabra ni de la ministra de Educación ni del gobierno. Lo que exigimos es hechos. Deben de haber un documento firmado, así como hace los decretos, que firme pues el documento y que entregue el presupuesto para educación y que en este momento que la educación está en crisis, que la salud está en crisis, que la inseguridad está en crisis, debe de declararse en emergencia el sector educativo y el de la salud para que cubriendo con las necesidades que existen en los dispensarios médicos, en el propio seguro social que siendo aportantes mensualmente nos descuentan desde nuestros sueldos para aportar a la seguridad social, nos encontramos con una realidad que es muy dolorosa cuando no encontramos medicina. En este Total. momento yo tengo una afectación de congestión nasal y lo único que me entregan es paracetamol. Me entregan paracetamol y por debajo me entregan un papelito que tengo que ir a comprar otra medicina y siendo asegurada. Entonces eso sí Ahí le duele. pregunto yo a usted, ¿se encuentran los profesores al día con sus sueldos?
Los maestros nos encontramos al día con nuestro sueldo, pero no nos encontramos al día con el tema de la mora patronal. El tema de la mora patronal es cuando el maestro quiere acceder a las prestaciones del seguro como préstamos quirografarios Es y decir, ante el IES no están al día. no está al día el Ministerio de Educación, porque a nosotros nos descuentan mes a mes. Usted revisa Okay. un rol de pago, nos hacen Sí, el sí. descuento inmediatamente, pero cuando ya el maestro quiere acceder al derecho de una prestación al seguro, no puede acceder. Y en este momento existen 15 distritos de los 24 de aquí de la provincia del Guaya que están en mora patronal. Entonces, eso no es culpa de la París. UNED, eso no es No, culpa no. de los maestros, no es culpa de la UNED. ¿Quién es responsable? El Ministerio de Educación, el gobierno y el IES, pues. Entonces no le echemos la culpa a los maestros y por ende, ¿quién Ojo, va a quedarse ojo, quieto? nadie les está echando la culpa. Netamente se está preguntando por qué la posición de ustedes ante esto y por qué salir a las calles. A lo que voy a preguntarle lo siguiente. Si la CONAIE no salía, porque a la CONAIE también le encanta el show, a mi criterio, se lo estoy preguntando, ustedes como UNE tampoco salían, ¿me van a entender? ¿O si salían solos? Le pregunto ahora. A ver, quien le habla ha salido desde el mes de abril, he salido a las calles y en los medios de comunicación está grabado que salí a exigir y denunciando Sí. a que los maestros nos estaban extorsionando con Sí, 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 200 esa parte dólares. sí lo recuerdo, esa parte sí. Pero a lo que Salimos voy, a más protestar. allá, como colectivo, Hicimos una movilización en Quito. Hicimos retroceder al gobierno porque nos quitó la compensación jubilar. A los ajá, maestros, servidores públicos, los que nos jubilamos hasta de los 65 años hasta los 70 años. Y se vieron en la obligación en la Asamblea de incorporar en un proyecto de la ley de áreas protegidas de ingresar ese articulado. Entonces ahí lo recuperamos. Tuvieron toda la intención de eliminarlo, pero frente a las movilizaciones, nos movilizamos también por el tema de la infraestructura y también nos movilizamos cuando el gobierno hizo la marcha pagada acá en la ciudad de Guayaquil. Hizo una marcha pagada que le pagó a toda la población y como no hay plata, entonces la gente que dice, ah, no, yo me voy a ganar los 20 dólares. Imagínense hasta dónde ha llegado nuestro pueblo, que tiene que ir a mendigar 20 dólares para participar en una marcha que ni siquiera sabían para qué era. A eso hemos finalmente, para llegado nuestro preguntarle, pueblo. Entonces, por eso decimos nosotros, y nosotros en cambio tuvimos la capacidad de movilizar a 22 provincias aquí en el Ecuador, a nivel de todo el país. 22 provincias nos movilizamos, como lo hicimos el día de ayer. El día de ayer nos movilizamos 23 provincias, 23 hubieron movilizaciones plantoneras, hubo el descontento, cierre de calles, cierre de a carreteras, eso voy. y ahí Una cosa es la estuvimos. platonera, una cosa es alzar la voz, pero ¿por qué el cierre de calles por parte de ustedes? A eso voy, a la pregunta que se le venía diciendo a lo largo del diálogo. ¿Por qué el cierre de calles lo toman como una decisión que puede funcionar para Gabriela, fraccionar el reclamo contra el gobierno? Gabriela Menéndez no ha cerrado la calle. Yo no puedo Entonces, ¿qué? cerrar, decirle a las personas que participan con nosotros, no vayas a cerrar las calles, porque es la indignación que siente el pueblo ecuatoriano cuando sus derechos son vulnerados. Yo no puedo tranquilizar Pero es cuando sano, una dígame, es sano, familia, es sano, es cuando sano eso. cuando una madre de familia se siente descontenta con lo que está ocurriendo en el país, usted no puede No, 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 pero le tranquilizar. pregunto, ¿es sano coger, cerrar calles? A ver, es un hecho que se da en el momento cuando existe un descontento. Son hechos que se dan cuando ya la paciencia se ha terminado y hay un pueblo que está exigiendo ser escuchado. Es como cuando uno tiene un hijo que no quiere Ujú. escuchar a su hijo y el padre está entretenido en otras cosas y nuestro hijo está que nos ala y nos ala la camiseta y nos dice, hey mami, hey papá, atiéndeme, escúcheme, y no queremos escucharlo. Entonces comienzan nuestros hijos a buscar otras formas para ser escuchados. Entonces al pueblo son formas, existen estrategias, porque ya el diálogo se ha agotado y el gobierno no quiere sentarse a conversar con los dirigentes, no quiere conversarse, escuchar con el pueblo. Lo que hace en este momento el gobierno es entregando los bonos y con eso piensa tranquilizarnos, pero
vemos nosotros que el pueblo está dispuesto a seguir incluso luchando, están dispuestos hasta, el gobierno va a tener que llenar las cárceles, el gobierno, las cárceles le van a quedar cortas porque el pueblo va a seguir protestando en las calles. ¿Y dónde va a poner a tanta gente? Porque la gente se va a seguir levantando. Entonces, Gabriela Menéndez de la UNE va a tranquilizar cuando un pueblo se siente descontento, y la historia nos ha demostrado que cuando los ecuatorianos ya estamos cansados de estos gobiernos autoritarios, de estos gobiernos que quieren seguir imponiéndonos paquetazos, el pueblo se alza y no hay voz que los tranquilice, no hay voz que los calme. Eso es lo que nos Para concluir, y agradecerle a la licenciada Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE Guayas, ¿usted estuvo conforme cuando se dio la fusión del Ministerio de Educación con Cultura y Deporte? No, ¿Es un no estuvimos contentos porque el Ministerio de Deporte debe de tener su propia cartera. Ellos tienen sus propios presupuestos. El Ministerio de Cultura también tiene su propio presupuesto y el Ministerio de Educación también lo tiene. Si el Ministerio de Educación no ha tenido la capacidad de resolver su problema, ¿usted cree que va a resolver el problema de la cultura? ¿Van a resolver el problema del deporte cuando existen grandes deportistas, grandes talentos que estamos desperdiciando? Jóvenes, niños que deben de ser entrenados, que deben de ser preparados en este ámbito, y educación no va a poder cubrir todo esto. Nos han quedado debiendo en el tema de educación, nos han quedado debiendo en el tema de la cultura, no nos han entregado a los maestros del arte, de la música, para que nuestros niños canten, para que nuestros niños les enseñen a tocar algún instrumento musical en las escuelas y en los colegios fiscales. ¿Y usted cree que se van a preocupar en este momento? No va a haber una mejora en este aspecto funcionando esos tres ministerios. Lo que hubo fue un despido completo de quienes estaban laborando en estos sectores. El hecho de que fusionen estas tres instituciones no va a resolver el problema, de que ahí está el eje principal. Si nosotros entregamos una educación de calidad, nuestro país va a avanzar. Si nosotros tenemos una preocupación en la cultura, porque hay niños que se desarrollan en el canto, en el arte, en vez de estar copiando modelos de otros países, que lo que ha hecho también es un daño a nuestra juventud y a nuestra población en el aspecto musical. Y aquí en el Ecuador tenemos el pasillo, tenemos nosotros nuestra propia música nacional, la identidad cultural, y no ha habido una preocupación, y en este momento no se van a preocupar porque eso va a significar un colapso. En el deporte hemos evidenciado también que no ha habido una preocupación. Nuestros talentos, nuestros deportistas se están desperdiciando. Las escuelas son semilleros, pero sin embargo no contamos con profesores de educación física, no hay el de educación artística, solamente quedó en el membrete, en la malla curricular, y no se ha completado. Le han sobrecargado al maestro que es de primaria, el que da lengua, matemática, estudios sociales, ciencias naturales, y que también tiene que dar educación física, y también tiene que dar, así no cante, por lo menos les hace cantar los pollitos, porque nosotros no somos profesores de música, pero sin embargo no podemos quedarnos también ahí. Hacemos lo que podemos, pero el Ministerio de Educación y el gobierno le han quedado debiendo a la educación. Quiero agradecerle a la licenciada Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores Ciclo Guayas, por haber comparecido aquí en Pulso Político respecto a lo que es el paro nacional y la posición de la UNE ante estas circunstancias. Licenciada Menéndez, muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos quienes se conectaron aquí en Pulso Político. Hemos escuchado la posición de la UNE, Núcleo Guayas, respecto al paro nacional. Hay que sentarse al diálogo. Ya el paro debe, a mi criterio, terminar. La cosa es qué dirá el gobierno, qué decisiones tomará. El tiempo lo dirá. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Pulso Político, y en todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en un próximo programa. Pero hoy hemos tratado lo que es la posición de la UNE ante el paro nacional que afronta el Ecuador, y en el cual estamos viendo que la luz al final del túnel está muy lejos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo programa. Pasen bien.